Hola, soy Joaquina Martínez Reche y bueno, pues toda mi vida me ha interesado mucho la causa del sufrimiento. Así que desde muy niña empecé, pues, se puede decir, a investigar qué había detrás del sufrimiento y encontré que siempre había, pues, unos parámetros que se repetían. Me interesaba muchísimo también el sufrimiento que pasa de familia en familia, los sucesos que ocurrían de familia en familia o de generación tras generación. Y para mí era todo un enigma, pero que me llamaba para investigar qué había detrás de todo eso. Y claro, también hacía muchas preguntas y nadie sabía responderme. Pero una persona me respondió algo muy interesante. Me llamaban Reche. No me decían por mi nombre, sino Reche. Reche, tú tendrás que investigarlo, tú tendrás que saberlo, porque nosotros no podremos hablarte realmente qué sucede, qué pasa con ese sufrimiento, de dónde procede, ¿vale? Bueno, después he descubierto que ese sufrimiento procede siempre de la mente, de los estados de la mente. En el programa anterior nos quedamos hablando de los juicios. Los juicios son energía y en esa energía está involucrado el pensamiento, las emociones, que no son sentimientos, y las palabras, los discursos internos. Hemos hablado de esto en el programa, en el cuarto programa creo que era. Y ahora pues lo que quiero hacer hincapié en que ese sufrimiento que tenemos la humanidad casi siempre, por supuesto que hay muchísimos mecanismos, pero todo se viene a poder explicar en esa energía que nosotros fabricamos, la misma energía una y otra vez, porque siempre tenemos los discursos, usamos la palabra para pensar, para hablar de eso que estamos pensando o que estamos sintiendo, ¿vale? Entonces, de ahí es tan importante que seamos conscientes de esos juicios que están implícitos en nuestro sentir, ¿vale? Pusimos un ejemplo la vez pasada y en esta ocasión quiero poner un ejemplo más, digamos, más clínico, propiamente clínico, ¿vale? Y estos juicios de los cuales estuvimos hablando, hoy también vamos a introducir otra palabra, diagnóstico, ¿vale? Cuando hacemos un juicio de algo y después damos un diagnóstico, ¿vale? Ese juicio ya está cogiendo la energía de donde estaba. Podría estar latente, podría estar parada, pero nosotros la activamos al juzgar, ¿vale? Y después, cuando emitimos un diagnóstico, ¿vale? Primero es el juicio y después emitimos un diagnóstico. Entonces ya la energía se queda plasmada en la persona y la persona va a sentir ese diagnóstico como algo real. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda, porque si no, pues parece un poco complicado. Y voy a poner un ejemplo de las personas que yo he tratado, ¿vale? Ya sabéis que yo soy psicóloga de familia, pero también hago tratamientos de personas individualmente, toda clase de tratamientos, porque yo siempre voy a la causa. También, obviamente, trabajo con niños. Y voy a contar el caso del diagnóstico de una persona que vino a mí porque le habían diagnosticado que tenía un trastorno de pánico. Bueno, lo voy a decir así mismo, un trastorno de pánico. Es decir, se alteraba por cualquier cosa y le daban trastornos de pánico y no podía conducir. Me costó averiguar desde cuándo le pasaba, porque había ido a muchos psicólogos y siempre era la misma historia, parecida. Todos le diagnosticaban que tenía pues esa cosa que llamamos el trastorno, ¿vale?
Entonces, cuando yo le dije, bueno, hay un momento que tú no tenías eso y en otro momento lo tienes. Esta persona no recordaba lo que le pasaba, ¿vale? Pero finalmente me dijo, bueno, no sé si tal vez, yo creo que no tiene nada que ver, pero en una ocasión yo me metí al túnel del lavado en el coche. Iba en el coche y en lugar de salirse del coche, pues se quedó. Y cuando escuchó todo ese sonido del túnel del lavado, pues se asustó muchísimo y quería salir, pero no podía salir porque sabía que era peligroso. Así que no gritaba y no sabía qué hacer, y finalmente se metió y se acurrucó debajo bueno, casi tocando el suelo del coche, y ahí pasó el trauma hasta que terminó el túnel de lavado. Así que a partir de entonces le daba un poco de miedo el coche y le daba un poco de miedo el túnel de lavado. Pero se lo contó a alguien. Y esa persona le dio el diagnóstico. Oh, lo que te ha ocurrido a ti es el trastorno del pánico. Bueno, yo lo digo así. Y entonces la persona se quedó con esa energía. Es una energía poderosa cuando todavía sentía la energía que había sentido en el momento cuando estaba en el túnel de lavado. Y entonces ya esa persona al que se lo contó hizo un juicio y dio un diagnóstico. Así que la persona pensó de forma intuitiva, no tuvo que pensarlo cognitivamente, siendo consciente de lo que le había pasado. Simplemente sintió que tenía un problema, porque claro, se le había ocurrido eso, y eso significaba pues que era un problema con el pánico. Ya no era un miedo que había pasado, sino un pánico. El miedo había aumentado en las palabras. De manera que cada vez que pasaba por alguna situación cuando iba conduciendo, el pánico se alteraba. Un sonido, un toque de otro coche o camión, cualquier cosa, le recordaba al sonido del túnel del lavado. Y entonces sentía eso porque le habían dado un juicio y un diagnóstico. Así que yo me quedé observando y dije, bueno, vaya, así que fuiste muy valiente. Te quedaste allí. Sentiste miedo, pero te quedaste. Y me mira como extrañada. ¿Cómo es posible que me digas que fui valiente? Bueno, obviamente lo fuiste. Aguantaste hasta el momento de abrir la puerta, aguantaste hasta el momento que pasara el sonido, aguantaste, estuviste allí. Con miedo, pero estuviste. Yo más bien lo veo como que fuiste valiente. Si buscaste para desaparecer en el suelo o algo de eso, no tiene tanta importancia. Querías dejar de escuchar el sonido. Buscabas cualquier forma para dejar de escuchar el sonido. Tal vez porque intuitivamente te diste cuenta que era el sonido lo que te asustaba más. Así que fuiste muy valiente. Entonces ella no podía aceptar, le costaba trabajo que después de que muchos compañeros míos le diagnosticasen que tenía un problema con el pánico, con el miedo. Y cuando yo le dije esto, pues era como cambiar totalmente la versión, ¿vale? Así que lo que hicimos fue hacer un descondicionar esos sonidos, que cualquier sonido ya estaban condicionados para volver en su mente al túnel del lavado, ¿vale? Y ese es el problema cuando nosotros en esta actualidad escuchamos un sonido, escuchamos algo que nos lleva hacia el pasado, hacia la experiencia.
Entonces creemos que eso se está repitiendo, pero no estamos conscientes de que hemos retrocedido al pasado. Bien, hay que entender que esta persona a la que le dieron un diagnóstico tuvo una experiencia, tuvo un juicio mental y después le dieron un diagnóstico. Todo esto ocurrió en personas que no tienen ni idea de la psicología ni de los diagnósticos, ¿vale? Pero lo que importa aquí es los juicios que la persona siguió haciéndose de ella misma, ¿vale? La persona después de esta experiencia solo habló en su mente de qué mal lo he pasado, hay que ver qué mal que lo he pasado, hay que ver, y todo ese rato, todo el tiempo ha tenido en su mente lo mal que lo pasó, ¿vale? Y cuando se lo dice a otra persona que no tiene ni idea de psicología, y entonces le dice, oh, lo que te ha ocurrido es esto. Así que entonces a su pensamiento de qué mal que lo he pasado, le añade pues el diagnóstico que le da una persona que no tiene ni idea. Así que entonces empieza a desarrollar verdaderamente eso que le han dicho, porque la energía de lo que yo pienso y de lo que me dicen coinciden. Así que entonces empieza a producirse verdaderamente el problema que no tenía, hasta que juzgó y le dieron el diagnóstico a alguien que no tenía ni idea. Así que la persona, cuando le dan esta información, camina derecho hacia esa realidad. Se creó con su pensamiento, y no solamente el pensamiento consciente, sino el pensamiento subconsciente, ¿vale? Las palabras, los discursos internos y su sentir de qué mal que lo he pasado, fabricó en su mente, me gusta más decir la palabra fabricó, porque todo fue un montaje holográfico de su mente. Y se hizo creer que tenía eso. Así que entonces empezó a decir, bueno, esto tendría que quitármelo porque no puedo conducir. Y ya cuando fue a los psicólogos diagnosticaron efectivamente el problema que se había producido, ¿vale? Así que por eso es tan importante ser consciente de lo que sentimos en cada momento, cuánto rato lo dejamos dentro de nosotros y después qué hacemos con esas palabras, con ese sentir. Y como he puesto un ejemplo negativo, pues ahora voy a poner otro ejemplo positivo de los juicios de cuando no le damos poder a esa energía, ¿vale? Y aquí voy a poner un ejemplo que yo misma pasé por él, para que se sepa bien en qué consiste. Voy a hablar de una experiencia mía. Hace mucho tiempo yo iba con un grupo de chiquillos, bueno, siempre me ha gustado, aún me gusta explorar lugares desconocidos. Así que me dijeron que había una cueva cerca de mi pueblo y nunca había estado en ella. Y los chicos que la conocían, unos chicos muy majos, siempre me acordaré de ellos, me dijeron de ir a ver la cueva. Eran chiquillos de cuerpos finos. Y bueno, pues yo también quise ir a ver la cueva, ¿vale? Así que yo creo que entré la última y salí la última. Entrar ya me costó un poco. Había que entrar a la cueva con el cuerpo doblado y casi pues ir... Pero bueno, pude entrar no tan difícil, de una manera más o menos bien. Pero yo no sabía, o en ese momento no lo recordé, que cuando estamos dentro de una cueva la densidad del cuerpo cambia. Así que cuando empezamos a salir de la cueva, salieron todos, yo me quedé la última, yo sentí que debía de quedarme la última. Y cuando voy a salir era imposible. Mi cuerpo era más denso, más pesado, por lo tanto no podía salir. Y allí sentí todas las cosas que se pueden sentir en los momentos
que crees que vas a morir, que no hay solución, que ya no tiene, que te vas a quedar allí, como si estuviese empotrada en la roca. Allí moriría. Y tenía un sentir profundo de miedo, de pánico, de un montón de cosas, porque era imposible. Pero cuando estaba sintiendo eso, afortunadamente siempre tengo un sexto sentido, y entonces sentí una fuerza poderosa que dice: empuja, empuja, empuja. Y yo sentía el miedo, claro que sí, el miedo, el terror, el pánico, pero esa fuerza fue aumentando. Empuja, empuja. De manera que yo usé toda mi fuerza para empujar, ya que no tenía otra solución. Obviamente salí, por eso estoy aquí. Los chiquillos me preguntaron: ¿has tardado mucho? Y yo dije: sí, he tardado mucho. Pero no hablé, todavía no era psicóloga. Creo que sí que tenía mi primera carrera de filosofía y letras, pero todavía no había estudiado psicología, así que no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero tenía intuitivamente de que no quería hablar de eso. Y fue lo mejor que hice, no hablar de eso, o si lo hablaba debería de hablarlo con un experto, pero no con cualquier persona, porque cuando yo sentía la energía, cuando yo todavía llevaba en mis células la energía, el recuerdo, si yo hablaba de la dificultad tomaría poder sobre mí. Pero si yo ponía la atención en que había salido, yo puse la atención en el juicio de que había salido, no en lo difícil. El juicio que yo mantuve en mi mente es que pude salir, lo hice, lo conseguí. De manera que no dejé ningún otro pensamiento en mi mente, sino el que conseguí, el pensamiento que consiguió el triunfo. Y al poner la mente en lo que yo quería, que es el triunfo, obviamente, no hablar de lo negativo, entonces no ocurrió absolutamente nada. Y seguí entrando en las cuevas. Y nunca tuve ninguna respuesta negativa o de un miedo superior para entrar en las cuevas. De manera que después, cuando yo estudié psicología, pude ver y pude comprender con mis propias experiencias que cuando se habla de algo y se le da muchas vueltas, estamos creando esa realidad. Y esto, ahora mismo, todo lo que está pasando en estos momentos, si nosotros usáramos nuestra mente, no para juzgar los problemas que aparecen ahí en el mundo, sino para ver el poder que hay en nuestra mente. Hay un poder poderoso. Y todo lo que ponen para informar va entrando en nuestras células. Y nos vamos olvidando de nuestro poder y dándole poder a lo que no tiene, pero que va a parecer que lo tiene. Y es por eso que perdemos nuestro poder. Así que, bueno, si os surgen preguntas, pues con mucho gusto las contestaré. Si no surgen preguntas, pues también está bien. Pero creo que ahí pasan mi WhatsApp por si alguien quiere hacer preguntas sobre lo que estamos hablando. Y si no surgen preguntas, pues también está bien. Lo que importa es que sepáis que esa información, ese conseguir saber un poco más, podéis hacerlo. Así que nos vemos en el siguiente programa.